11º Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad, promoviendo la salud y la equidad, prácticas idóneas desde una perspectiva internacional. El trabajo que les voy a presentar lleva por título Instrumentos para la medición de los determinantes sociales de la salud. Es un trabajo hecho por la doctora Consuelo Vélez Álvarez, por Juan Alejandro Holguín Zuluaga, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. El modelo de determinantes sociales de la salud es un constructo hipotético para entender la salud poblacional y el múltiple rango de factores que la determinan. Actualmente, la persistente y compleja realidad sobre las inequidades sociales y su rol determinante en el estado de salud de las personas, familias y comunidades ha puesto el debate sobre la justicia social como asunto central en el marco de la salud pública. Es por ello que alrededor de este tópico orbitan el mundo académico y político para dilucidar los factores determinantes en la aparición de las enfermedades para los grupos poblacionales. Ahí se esclarece que las más deficientes condiciones de salud se encuentran en los sectores excluidos y vulnerados. La Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, en su último informe, recomendó mejorar las condiciones de vida de la población a nivel mundial, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, así como realizar frecuentemente mediciones y análisis en torno a este problema. Para aportar a esta recomendación, se requiere contar con instrumentos que permitan mostrar resultados plausibles en función no solo del diagnóstico, sino de los posibles cambios poblacionales originados a partir de las políticas, por lo que el objeto de este trabajo es analizar la evidencia científica sobre los instrumentos utilizados para la medición de los determinantes sociales de la salud. El objetivo del estudio es analizar la evidencia científica sobre las características de los instrumentos para la medición de los determinantes sociales de la salud. Se llevó a cabo una revisión documental integrativa de publicaciones realizadas en revistas científicas que evidenciaron la medición realizada. Se retomó la propuesta de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud como base para la consolidación de aquellas a incluir en los instrumentos. Como unidad de análisis se consideraron artículos científicos de investigación 20, de revisión 12, de reflexión 3, publicados entre 2010 y 2020 en español, inglés y portugués. Para la identificación y selección de artículos se realizó una búsqueda de literatura científica en las bases de datos especializadas de la Biblioteca Virtual en Salud, PubMed, Scopus y el motor de búsqueda de Google Académico. En total, se encontraron 1.466 artículos relacionados con el objeto de búsqueda, con mayor cantidad de resultados en Google Scholar. En un primer filtro, a partir de la lectura del título, fueron descartados 1.318 por considerarse irrelevantes para el objeto del estudio, quedando para la segunda fase un total de 148 manuscritos. Por otra parte, se excluyeron 14 artículos duplicados y 3 artículos por no tener acceso al texto completo. En el último filtro se descartaron 95 artículos después del análisis del resumen completo y 9 por no encontrarse en PubIndex 2020. Finalmente, la revisión se realizó con 27 manuscritos que cumplieron los criterios de inclusión. De los determinantes sociales de la salud, investigadores como Vlad y colaboradores en Bangladesh, Brasil, Sudáfrica y Vietnam monitorizaron dominios con indicadores. Otros desarrollaron modelos de análisis. Elias Judd y Moore revisaron consenso entre sectores. Otros estudios presentan cómo la medición de los determinantes sociales de la salud en países de bajos y medianos ingresos se realiza a través del desarrollo de observatorios. En Chile, encuestas nacionales, CASA en 2015. En Portugal, el índice europeo de privación bajo la teorización TONSET. En Brasil, se usó datos del Censo Demográfico del Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas y en Colombia el análisis de la situación en salud ASIS. Como instrumentos válidos se encuentran el Urban Health en Guarulhos, Brasil, Toronto, Canadá y en Bogotá y Medellín, Colombia, y una versión coreana del cuestionario de alfabetización en salud sobre determinantes sociales de la salud, el KHL-SDHQ.
Según el enfoque y el tipo de estudio, se hallaron perspectivas cuantitativas 12, cualitativas 14 y mixtas 1. Las primeras analizan los indicadores, dominios, pruebas, validaciones, mientras que las de segundo tipo se centraron en herramientas, análisis de contenido, conceptuales y fundamentos metodológicos de la medición de los determinantes sociales de la salud. En contraste, predominaron los manuscritos resultados de investigaciones, 15, seguido por las revisiones de tipo sistemática, temática, narrativa, bibliográfica narrativa, 11, y un estudio evaluativo. El 70% de los manuscritos se encontraron publicados en revistas con un factor de impacto alto, en cuartiles 1 y 2. El 26,4% se encontraron en los cuartiles 3 y 4 respectivamente, según el sistema de indexación y homologación de revistas especializadas de ciencia, tecnología e innovación. Se evidenció 27 instrumentos identificados en 19 artículos, mientras que los restantes no lo refirieron de manera explícita. Se apreció que únicamente 4 de ellos fueron originados en el continente latinoamericano, correspondientes al 14,8%. El país donde se generó el mayor número de instrumentos fue Estados Unidos, 8, seguido de Canadá 4, España 3, México 2. Respecto al idioma, es posible observar una baja presencia de instrumentos escritos originariamente en español, apenas el 22%, mientras que el 74% se hallaron en inglés. En esta revisión documental se encontró que el determinante social de la salud que más se evaluó fue el sistema de salud, con el 70%, seguido de la educación con el 63% y en tercera instancia los ingresos económicos y la vivienda con el 55%. En relación con la ocupación, el 40% de los instrumentos la midieron, así como las políticas públicas que las incluyeron como determinante social de la salud en el 11% de los instrumentos. Determinantes como edad, género y etnia se evaluaron en un 41%. Se detecta que el estrato socioeconómico no fue valorado de manera directa en ningún instrumento de la presente revisión. Si bien los instrumentos se enfocan en la medición de ambas categorías de determinantes, se analizan en mayor medida los estructurales, estimándose una relación de 2:1 respecto a los determinantes intermedios. En cuanto a la forma de aplicación, el 44% de las preguntas fueron realizadas de forma mixta, cerradas, abiertas, tipo Likert y dicotómicas. El 19% fue de tipo Likert, el 11% y el 7% fueron cerradas y dicotómicas respectivamente, y en 5 instrumentos no fue explícita su manera de preguntar, correspondiente a un 19%. De los 27 instrumentos identificados, 20 se encontraron disponibles. De otro lado, 21 instrumentos reportaron información sobre su proceso de validación. El 85,7% informó datos de validez. Uno de los instrumentos reportó la realización de adaptaciones sustanciales para su utilización. Las inequidades en salud también están presentes en países del llamado primer mundo, como Estados Unidos y España. No obstante, estas son mucho más evidentes en los países del tercer mundo, ubicados especialmente en Latinoamérica, Asia y África. De los hallazgos de esta revisión documental resulta evidente que en Latinoamérica ha sido limitada la medición de los determinantes sociales de la salud, lo que supone que es necesario contar con instrumentos de monitoreo y análisis para quienes toman decisiones, puesto que este es un proceso fundamental en la disposición de recursos y generación de capacidades encaminadas a atender las problemáticas concretas en salud de las poblaciones. En la presente revisión, los entornos de aplicación de los instrumentos en mayor medida fueron el comunitario e institucional, especialmente en población sana. Por otra parte, se aplicaron con poca frecuencia en aquella población que tenía un diagnóstico específico. Al respecto, Valara e Irwin en el 2020 resaltan el ambiente y la participación comunitaria como un aprendizaje que transforma los determinantes sociales de la salud al servir como lente para examinar sesgos, lo que permite un impacto positivo sobre el contexto de los problemas sociales que enfrentan las personas, junto con la exposición a las realidades que a menudo son invisibles en entornos clínicos. En consecuencia, la medición de los determinantes sociales de la salud en diversos marcos
precisa el abordaje del conocimiento sobre las condiciones de salud de la población en general en su contexto histórico, social, cultural y político, así como la necesidad de ampliación de estas condiciones con el uso de estrategias que estén basadas en la interpretación de datos e indicadores para desarrollar recomendaciones adecuadas y apropiadas que favorezcan las intervenciones y que aporten al fortalecimiento de la inclusión social y la salud para todos. Uno de los grupos poblacionales en los que menos se encontraron trabajos fueron los niños y niñas, aunque han sido sujeto de un accionar amplio por parte del Estado. Al respecto, se observa que se pueden obtener datos objetivos sobre los determinantes sociales de la salud en esta población, lo que a futuro permitirá monitorizar cómo la implementación de estas acciones concretas se relaciona con los resultados. Se encontró en esta revisión que algunos aspectos del sistema de salud son los que se miden con mayor frecuencia, dejando de lado otros que son relevantes para la ejecución de evaluaciones de los determinantes sociales de la salud. Como lo afirma Cho y colaboradores en 2020, cabe resaltar que la salud no solo prima como bien aspecto biológico, centrado solo en el bienestar salutogénico de la población, sino también como una estructura social y de factores relacionados. Es necesario implementar datos longitudinales, controles de efectos fijos y estimaciones de variables instrumentales para abordar la salud como determinante social, y no solo fundamentarse en aspectos sociales, dado que la relación entre ambos, salud y sociedad, permite definir en qué medida la inversión sanitaria genera mejores resultados colectivos en las comunidades. En esta revisión se encontró que la educación fue el segundo determinante más evaluado en los instrumentos identificados. Relativo a ello, Broch y colaboradores asocian el analfabetismo con condiciones precarias de vida y pobreza, debido a que la falta de oportunidades, reflejadas principalmente en los insuficientes ingresos económicos, conllevan una desventaja que afecta a las condiciones de salud. Los resultados evidencian cómo el ingreso individual es considerado dentro de los determinantes sociales de la salud abordados en los instrumentos. Así lo explica Agualongo y colaboradores en 2020, al afirmar que es una condición que ayuda a definir el nivel socioeconómico y está en relación con el factor económico y social, al mismo tiempo que determina aspectos como el barrio donde vive la persona, la pertenencia a un estrato socioeconómico bajo, medio o alto, lo cual está íntimamente relacionado a las características y posibilidades de educación, acceso a la salud, historia familiar, prestigio, poder político y demás. En esta medida, se puede considerar que la ausencia de ingresos es una causa importante de desigualdad social a la cual se suman la distribución deficiente y escasa del acceso a los servicios sociales y recursos productivos, que se convierten en insuficientes oportunidades de empleo, salarios deplorables y concentración de poder y riqueza hacia los más favorecidos, como bien lo dice Arias Ramírez y colaboradores en 2020. Socán y colaboradores en 2020 concluyen que la ocupación está íntimamente relacionada con el ingreso, motivo por el cual se considera como elemento clave para construir capital social y potenciar el desarrollo de habilidades sociales. Asimismo, López Ejeda y colaboradores en 2020 resaltan que empleos con bajos salarios, inestables, sin regulación normativa, con precariedad en aspectos de seguridad laboral, se asocian a peores condiciones de salud, problemas en el estado de salud mental, pensamientos y acciones suicidas, así como amenazas sobre la seguridad alimentaria. En contraste, en la presente revisión, la ocupación no fue un determinante social de la salud incluido en todos los instrumentos utilizados. Desde otra perspectiva, en esta revisión no se encontró alusión al determinante estrato socioeconómico de manera directa, por lo que no se asocia a variables como los mecanismos biológicos, fisiológicos y ambientales y a cómo estas variables afectan el curso de vida, y es especialmente relevante en los resultados de salud, como lo hace notar Davis y colaboradores en 2019. Para superar las desigualdades persistentes en el sector sanitario, no es suficiente con una cobertura médica universal,
sino que más bien es necesario adoptar políticas y programas que mejoren el nivel socioeconómico como un determinante causal de la salud. En consecuencia de lo anterior, es evidente, como ya lo había encontrado WAMI y colaboradores en 2020, que la clase social ha sido usada como un recurso para clasificar a la población y visibilizar las desigualdades sanitarias, pero pocas veces para entender los procesos sociales de causalidad que ayuden a explicar los resultados de salud productos de complejas interacciones. Para Azari y colaboradores en 2018, las condiciones de vida no dependen solamente de un determinante en concreto, sino que están influenciadas por un conjunto de condiciones como la etnia, el nivel socioeconómico, los valores y la cultura, convirtiéndose en factores que muestran la necesidad de asumir la diversidad y heterogeneidad implicados en dichas variables y su incidencia en la salud. Diferencias étnicas, raciales y de género son ejes estructurales de desigualdad social e inequidad en salud, conformando disparidades estructurales de bienestar en aspectos tan importantes como reconocimiento, autonomía y goce pleno de derechos. Los hallazgos evidencian que los determinantes sociales de la salud como la edad, el género y la etnia, que han sido considerados como causa de inequidad a lo largo de la historia, se han medido muy poco en comparación con los demás determinantes, puesto que estos se consideran difíciles de medir de manera comparable entre países. Varias de las declaraciones de las conferencias internacionales sobre la salud de la Organización Mundial de la Salud son reiterativas en la urgencia de modificar las estructuras económicas y políticas para disminuir las inequidades sanitarias y aproximarse al objetivo de salud y bienestar para todos. Estos aspectos deberían medirse objetivamente como línea de base para tener una noción clara de su efecto. Los determinantes sociales de la salud podrían constituirse en un punto de partida para establecer no solo variables, sino además factores asociados que tengan una aplicación internacional e histórica. A manera de conclusión, la evidencia científica refleja ausencia de instrumentos diseñados y validados para medir los determinantes sociales de la salud en contextos y poblaciones específicas. Estos deben cumplir con un riguroso proceso de validación. La medición se debe centrar en diagnosticar, describir, analizar y proponer respuesta a problemas de impacto individual, familiar y comunitario que puedan expresarse en las políticas públicas. A su disposición quedan nuestros correos para aclaraciones, preguntas o aportes. Muchas gracias.